Buenas tardes, mi nombre es Paula Maya, mi compañero es Iván Ricardo. En este caso les vamos a exponer nuestra propuesta para diseño de canal de electromiografía. A continuación, mi compañero les va a explicar un poco de la teoría inicial. En el cuerpo humano podemos encontrar pequeños impulsos eléctricos, mediante los cuales se llevan a cabo funciones importantes en el organismo, como es el latir del corazón, respirar, pensar y diferentes funciones que podemos realizar. El movimiento del cuerpo humano es posible a través de los músculos en coordinación con el cerebro. Cada vez que se requiere utilizar los músculos del cuerpo para una determinada actividad, el cerebro envía una señal de excitación hasta a través del sistema nervioso. Entonces, los músculos están agrupados en pequeñas unidades motoras. Cada unidad motora es un punto de unión donde se encuentra la neurona motora y las fibras musculares. Entonces, los anexos de las motoneuronas y estas parten desde la médula espinal y llegan hasta las fibras musculares. Entonces, cada axón, poco antes de conectarse a las fibras, se divide y se ramifica en muchos terminales. Cada uno de estos está conectado con una fibra a través de una estructura llamada placa motora. La electromiografía es el estudio electrofisiológico del sistema neuromuscular. Consiste en el registro mediante electrodos de los potenciales eléctricos que se producen en el músculo. Existen diferentes tipos de electrodos, como lo son los de aguja y los de superficie. Los de aguja se introduce una pequeña aguja dentro del paciente y se monitorea solo una unidad motora. En cambio, los electrodos de superficie son aquellos que se ponen en contacto con la piel y nos pueden monitorear un grupo de unidades motoras. Los electrodos de superficie tienen la particularidad o la peculiaridad de que los registros obtenidos mediante ellos muestran actividad poblacional de las unidades motoras, es decir, que los electrodos no alcanzan a captar la señal de una sola unidad motora, sino pues por el contrario captan la información de varias unidades. El uso pues de varios perdón, el uso de electrodos superficiales es más adecuado para el estudio del comportamiento, ya que promedia por medio de la actividad de un músculo o de un grupo de músculos, se permite el análisis de la señal. Otro beneficio que tiene los electrodos superficiales es que no son invasivos, es decir, los de la aguja tienen que introducirse en el cuerpo y los de superficial solo estar en contacto con la piel reduce el nivel de riesgo hacia el paciente o la persona a la cual se le va a hacer el estudio. La activación del sistema nervioso central se repite continuamente durante el tiempo que se requiere que el músculo genere fuerza. Esta activación continua produce trenes de acción de unidades motoras potenciales. Los trenes de unidades motoras potenciales concurrentemente activas se superponen para producir una señal EMG resultante. Un grupo de músculos está involucrado en cierto movimiento del cuerpo humano. La señal motora se caracteriza por tener el periodo de activación de un músculo, generalmente en una amplitud de 5 milivoltios pico a pico, y frecuencias entre 10 Hz y 500 Hz. Además cuenta con un periodo de descanso que en promedio está superior a los 2 milivoltios pico a pico. Durante la adquisición de esta señal se obtiene una señal cruda, es decir, que son descargas sucesivas de cualquier pulso motor y también de los ruidos exteriores, que puede ser ruido del propio equipo o de la corriente que nos genera diferentes componentes o también las interferencias electromagnéticas del ambiente. Em, para esto se utilizan los filtros que eliminan parte de ese ruido
que son insuficientes para el análisis de una señal electromiográfica. Y también permite, nos permite que cada una de estas señales llegue en su totalidad al conversor análogo digital. Bueno, para el diseño de este canal lo repartimos en diferentes etapas. La primera es la de captación, que es la etapa donde conectamos los electrodos hacia el usuario y se van a captar todas las señales del músculo. La segunda etapa es la preamplificación, donde utilizamos un amplificador diferencial, el cual nos va a permitir amplificar un poco la señal y también eliminar el ruido exterior de algunas señales. La otra etapa es el filtro pasaltos, el cual está diseñado para dejar pasar, para empezar a pasar solo las frecuencias de 10 Hz en adelante. Luego sigue el filtro pasabajos, que es el que nos va a limitar la frecuencia de 500 Hz hacia atrás, teniendo como un pasabanda entre ellos dos. Luego de que es filtrada la señal, la enviamos a la etapa de amplificación, que es donde la amplificamos en su totalidad para que pueda ser leída de mejor manera en el conversor análogo digital. Y luego de que el conversor análogo digital nos dé la señal, la podemos visualizar o realizar diferentes operaciones con ella misma. En esta etapa de preamplificación, como lo indicó mi compañero, la idea es que se amplifique las señales diferenciales y se reduzcan las señales de modo común. Las señales de modo común hacen referencia a que cuando conectamos los electrodos se acoplan señales de ruido, por decirlo así, a la señal que estamos analizando. Estas señales parten de o sea, se acoplan a partir de que el electrodo genera una especie de conductor aislante conductor con el cuerpo. Entonces es necesario eliminar estas señales acopladas. Y las diferenciales hacen referencia a ya como tal la señal que necesitamos analizar, que es la referente en este caso a los músculos. Para este diseño, la idea que proponemos es que la ganancia sea de 5, es decir, que en el momento en el que estamos leyendo la señal que nos interesa es aproximadamente el rango más alto de 5 milivoltios. Para la simulación, este rango es el que utilizamos. Entonces, quiere decir que va a ingresar una señal de 5 milivoltios, ya con el desacople del ruido, y va a salir una señal, entre comillas, pura de 25 milivoltios. En este caso lo que se hace es calcular la resistencia RG, que es la que nos proporciona esa ganancia. A continuación vamos a ver la gráfica donde se puede analizar el comportamiento. Entonces, como les decía, la línea roja nos indica la señal de entrada de 5 milivoltios y la línea azul está graficando la señal de salida de 25 milivoltios. Bueno, también en la etapa del diseño de pasaltos utilizamos un pasaltos de primer orden en donde se requería que la frecuencia de corte fuera de 10 Hz. Es decir, que en esa frecuencia va a empezar a limitar las frecuencias anteriores. También se requería que fuera de 20 de ganancia para que pudiera ir sumando a la ganancia total. De esta manera, pues obtenemos una señal más amplificada y también limitamos las frecuencias anteriores. Aquí en la gráfica podemos observar que la señal tiene una frecuencia de corte en 10 Hz y pues asimismo empieza a amplificar hasta 20. Para el filtro pasabajos necesitamos que se corten las frecuencias mayores a 500 Hz. Entonces esta va a ser nuestra frecuencia de corte.
y proponemos una amplificación de unidad. Por lo tanto, la señal de salida va a estar en el mismo rango que la señal de entrada. A continuación, les indicamos en la gráfica de Bode, aquí podemos confirmar que en -3 dB aproximadamente se está haciendo el corte para 500 Hz. Como etapa final, proponemos una amplificación de 10 con ganancia de 10 para que ya se nos pueda ser más fácil la implementación en el conversor análogo digital. Esto quiere decir que a la entrada de la amplificación va a haber una señal de 500 milivoltios para que a la salida podamos manejar una salida de 5 voltios. ¿Por qué manejarlo hasta 5 voltios? Porque la siguiente etapa del conversor análogo digital proponemos que sea un Arduino y estos manejan un rango de voltaje de 0 a 5 voltios en su entrada. Aquí ya podemos analizar la gráfica. Entonces, como les mencionaba, la línea roja indica la señal de entrada de los 500 milivoltios y la señal azul nos indica una amplitud hasta los 5 voltios. Aquí concluye nuestra propuesta de diseño. Esperamos les haya gustado y para mejoras para mejoras o puntos a añadir para nuestra siguiente propuesta está la implementación de un filtro notch, el cual elimina la señal de la red eléctrica que está en 60 Hz.